Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a la clase de matemáticas. Recordemos que estamos viendo el tema solución de triángulos rectángulos. Recordemos que solucionar un triángulo es hallar sus seis elementos. Solucionar cualquier tipo de triángulos es hallar sus seis elementos. ¿Cuáles son sus seis elementos? Los tres lados y sus tres ángulos interiores. Los triángulos que estamos solucionando en este tema son triángulos rectángulos, ¿cierto? De ahí porque se llama pues el tema solución de triángulos rectángulos. Ya les mostré un ejemplo, digamos que este tema es un poquito complicadito porque hay que utilizar muchas herramientas que ya hemos visto, por eso en temas pasados hemos estado como recogiéndolas para llevarla pues todas en práctica a este tema. Bueno, entonces hoy vamos a hacer otro ejemplo. Hoy sí les voy a dejar como una tareita con este tema, ¿sí? Muy sencillita, solamente solucionar un triángulo. Entonces, bueno, pasemos a resolver el ejemplo que tenemos entonces propuesto. Entonces nos dicen, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 15 centímetros y uno de los catetos mide 12 centímetros. Calcula la longitud del otro cateto y la medida de sus ángulos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a construir nuestro triángulo rectángulo con la información que nos están dando. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Cuando no nos den el triángulo, pues así ya pues realizado, ya hecho, nos pueden dar un enunciado con ciertos datos y en base a ese enunciado entonces vamos a construir, ¿cierto? Vamos a hacer una interpretación, vamos a construir el triángulo. Entonces la cosa es trazar un triángulo rectángulo porque estamos pues solucionando ese tipo de triángulos. Entonces podemos trazar el siguiente triángulo. ¿Sí? Dejémoslo así. Obviamente el triángulo tiene que ser rectángulo, ya sabemos las características de los triángulos rectángulos. Digamos que este sea el triángulo rectángulo, digamos que este sea el vértice A, este de acá arriba el vértice B y este el vértice C, ¿cierto? Entonces, dentro de un triángulo rectángulo, yo sé, ¿cierto? Que el ángulo recto es el que forman los dos catetos, esta esquinita de acá. Este es el único ángulo que yo conozco dentro del triángulo rectángulo. Ya sabemos que este tiene una medida de 90 grados. Ay, una medida de 90 grados. Entonces, bueno, ahí ya está construido nuestro triángulo rectángulo. Colocamos los vértices A, B y C. Recuerden que para los vértices les había dicho que utilizáramos las letras mayúsculas. Ustedes pueden construir el triángulo en cualquier sentido, siempre y cuando sea rectángulo, ¿sí? Bueno, entonces acomodemos, coloquemos en nuestro triángulo rectángulo los datos que nos dan en el ejercicio. Entonces, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 15 centímetros. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo? ¿Cierto? Es el lado más largo del triángulo. O es el lado que está al frente del ángulo recto. O sea que este de acá sería la hipotenusa. Como yo acá puse acá ¿cierto? En este vértice, lo nombré como C. Entonces, el lado que va a estar al frente del vértice C va a ser el lado C. Que en este caso va a ser nuestra hipotenusa. O sea, C es igual a 15 centímetros. ¿De acuerdo? Esta C es como si fuera la hipotenusa, no nos confundamos ahí. Bueno, entonces nos dicen, y uno de los catetos mide 12 centímetros. ¿Cuáles son los catetos? Este y este de acá. Ya a cuál de los dos colocarle este dato, al que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle ese dato de 12 centímetros. Bueno, coloquémoslo acá abajo, ¿cierto? Entonces, voy a decir que este cateto mide 12 centímetros. Si este es el vértice B, el lado que está al frente va a ser el lado B. O sea que ese lado B mide 12 centímetros. ¿Sí? Yo lo quise nombrar así. Otros lo colocarán acá, ¿cierto? Pero entonces estoy respetando pues la información que me está dando el ejercicio. Bueno, ahí ya construí el triángulo y con la información que tengo. ¿Cuáles serían las incógnitas? Entonces, acá tendría que hallar, si este es el vértice A, acá tendría que hallar el lado A o el otro cateto, el cateto A, ¿cierto? Y tengo que hallar la medida de estos dos ángulos, que no sé cuánto miden. Solamente sé que en el triángulo rectángulo hay un ángulo de 90 grados, el que queda en esta esquinita. Ese es el único ángulo que conozco.
Entonces, ¿cuáles serían mis incógnitas? Hallar el lado A, ¿cierto? El cateto A. Hallar el ángulo, ¿cierto? Voy a colocar acá el ángulo que está en el vértice B. Sí, esta notación es para ángulo. Y el ángulo que está en el vértice A. Esas serían nuestras incógnitas.